Hola, mi nombre es Yanire Braña. Soy la directora y fundadora de MED Community, la M de mujer, la E de emprendimiento y de empresa y la T de tecnología. Hoy me gustaría que reflexionemos un poco sobre el emprendimiento inclusivo. En primer lugar, es importante que tengamos en cuenta cuáles son esas cifras o cuál es el estado del emprendimiento y en concreto lo relacionado con la brecha de género. Como muchos de ustedes habrán oído en cantidad de medios, en los últimos 10, 15 años hemos estado avanzando a reducir una brecha de género existente en el ámbito de emprendimiento. El emprendimiento es absolutamente clave para la economía de muchos países y en concreto de Latinoamérica y el Caribe. Y en ese sentido, la activación del emprendimiento es esencial, pero aquí también es esencial que veamos no solo la contribución, sino quiénes están contribuyendo a ese emprendimiento. En ese sentido, es importante resaltar el rol de la mujer y pues existe y ha existido una brecha importante de género en muchos países que ha sido diferente en función de los países. En algunos países estamos hablando de que solo 1 de cada 3 negocios estaban liderados por mujeres antes del COVID. Esa brecha que se ha ido estrechando y reduciendo a lo largo de los últimos 15 años, como bien saben, a través del COVID se ha vuelto a reforzar e incrementar el número de mujeres que están desempleadas y que incluso no han podido o han tenido que dejar sus negocios. En esas cifras, analizando un poquito más las cifras, es importante resaltar no solo quiénes son, cuántas son, el número de mujeres, porque existen diferencias por países. En algunos países, efectivamente, solo 1 de cada 3, pero en cambio en Latinoamérica, en muchos países, casi el 50% de los emprendedores son mujeres. Y eso significa que la contribución de la mujer a la economía, y eso son muy buenas noticias, y de Latinoamérica y el Caribe, pues es esencial. Y por ello debemos, tanto las entidades públicas como privadas, las entidades académicas, las entidades sin ánimo de lucro, tenemos que ser conscientes de la importancia de contribuir a la economía a través del apoyo de las mujeres a las mujeres emprendedoras de Latinoamérica y el Caribe. En ese sentido, esas cifras han ido creciendo, como les comentaba, en los últimos 15 años y, sin embargo, a pesar de que en Latinoamérica existe una brecha importante, también existen unas cifras muy elevadas en comparación con otros países. Dentro de lo que es la contribución existen diferencias importantes en todo el mundo en cuanto al perfil, es decir, cuáles son las mujeres, cuáles son las características de esas mujeres que están emprendiendo, si tienen una titulación o no, si tienen estudios universitarios o no, cuál es el nivel educativo, cuál es la motivación, qué les motiva para emprender, cuál es el sector donde están emprendiendo y de alguna forma cuál es el tamaño de esas empresas que han creado y el estatus, si es una empresa naciente, si es una empresa establecida y cuál es ese tamaño de las empresas que están liderando. Existen bastantes diferencias, como les comentaba. Por un lado, la motivación tradicionalmente de las mujeres ha sido más de supervivencia, es una motivación más de necesidad. Todo esto nos remitimos a estudios de referencia como el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, donde nos explica muy en detalle cuál es esa motivación que tradicionalmente ha movido a las mujeres a emprender y les ha hecho iniciar un nuevo negocio y en qué sectores están tradicionalmente las mujeres emprendiendo. Tenemos que, por resumir de alguna forma, encontramos un mayor número de emprendedoras en todo el mundo en los estados más nacientes de los emprendimientos, es decir, en los estados iniciales, es decir, nuevas emprendedoras. Está creciendo muchísimo las cifras, pero son emprendedoras nacientes, son emprendedoras jóvenes, no en el sentido de edad, sino en el sentido de su emprendimiento, su empresa no está todavía establecida. Eso explica que el número de emprendimientos que cierran o que no progresan de las mujeres pues es muy elevado, porque el hecho de que haya tantas nacientes afecta muchísimo al número de emprendimientos que fracasan. También tenemos que analizar las diferencias en por qué esas mujeres no progresan y cuáles son esas barreras al emprendimiento y esas diferencias en cuanto al género. Aquí yo creo que me gustaría resaltar un poco el rol de Latinoamérica. Estamos hablando de cifras pues
muy elevadas, pero tenemos que ver que la actividad emprendedora en países, en África es altísima, y en el caso del número de emprendedoras de países en africanos, pues es muy alta, y cifras que incluso superan a muchísimos países de Latinoamérica. Dentro de lo que es los tipos de sectores donde encontramos más mujeres o incluso menos mujeres, tenemos que ver que en sectores tecnológicos o en sectores como minería, agricultura, construcción, pues ahí nos encontramos menos mujeres, y en aquellos que son de distribución o temas o en áreas relacionadas con marketing, en áreas relacionadas con recursos humanos, en áreas relacionadas con educación, en esos sectores que existe, nos podemos encontrar un mayor número de mujeres. Y en cuanto al número de países, ahí vemos que Haití, países como Haití, Bolivia, Perú, Ecuador, Honduras y Colombia están a la cabeza en el número, cuando hablamos las cifras de autoempleo o de emprendimiento, están a la cabeza dentro de lo que es Latinoamérica y Caribe, según cifras de Statista. Y ahí vamos a ver que Haití está a la cabeza de todos de número de emprendedores, después de países, o sea, por encima de países como Bolivia y como Perú, Ecuador, Honduras o incluso Colombia. Cuando hablamos de autoempleo, en las cifras de autoempleo se están analizando diferentes categorías, y ahí, pues bueno, es importante siempre ver la letra pequeña y cuál es la composición y cuáles son las cifras para entender muy bien el por qué también está afectando y ha afectado muchísimo el COVID a las mujeres emprendedoras. El hecho de que haya tanto autoempleo, esas cifras tan elevadas, hace de emprendimientos nacientes, de emprendimientos que son todavía empresas jóvenes, hace que el COVID, pues, y tradicionales y en sectores menos tecnológicos, pues justifica y explica que la COVID ha afectado especialmente a las mujeres emprendedoras. Y esto por varios motivos. Por un lado, porque en la mayoría de los países, cuando hablamos las cifras de desempleo, vemos que las cifras han afectado, son especialmente fuertes cuando vemos la pérdida de trabajo del número de mujeres en prácticamente todos los sectores y prácticamente todos los países de Latinoamérica. Y en cuanto a las economías que realmente, cuando analizamos la que es la crisis del emprendimiento femenino, vamos a ver que los países que están a la cabeza han sido Perú. Y esto se explica porque también los países donde existe más emprendimiento femenino, más emprendimiento en general, y dentro de más emprendimiento también aquellos que tienen un mayor número de mujeres que emprenden, pues ha afectado más, porque esos emprendimientos que son, en muchos casos no están formalizados, en muchos casos son tradicionales, y además son emprendimientos de mujeres cabezas de hogar, ha hecho que les ha afectado muchísimo todo lo que es la crisis derivada de la COVID-19. En este sentido, pues el único país que ha registrado, según fuentes como Statista, que ha registrado pues un mayor número de hombres, emprendedores que mujeres, ha sido México. En el resto de los países de toda Latinoamérica, todos los países, han sido siempre las mujeres emprendedoras que se han visto más afectadas y con un mayor número de desempleo. En este sentido, cuando vemos los sectores, vamos viendo también que existe un impacto mayor en aquellos sectores más tradicionales, en aquellos sectores menos tecnológicos, obviamente, y ahí en esos sectores es donde ha habido, obviamente, un impacto mayor en el empleo, y esto ha afectado también muchísimo a las mujeres. El hecho de que veamos y analicemos y entendamos las cifras es importante para saber de qué forma aquellos sectores que son más tradicionales pues no han podido hacer y trabajar desde casa, y aquellos sectores que exige el movimiento y que han tenido que requieren que estén, como el sector de la construcción, que requieren que se muevan y que salgan, donde existen un mayor número de hombres, también está muy directamente relacionado con todos esos meses, largos meses, donde no se han podido movilizar y donde no han podido trabajar desde casa, lo que ha supuesto pues una pérdida de ingresos y un desempleo pues muchísimo mayor, que ha afectado en muchos casos a los hombres y obviamente a las mujeres. En este sentido, cuando analizamos también lo que es las características, estamos viendo que
en muchos países el número de las mujeres que están emprendiendo tienen estudios básicos o estudios incluso avanzados y además están, como os decía, pues en un estado inicial del emprendimiento, ¿no? En este sentido, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer y por qué es importante analizar estas cifras y por qué es importante conocer este gap existente? En primer lugar, para conocer cuáles son las poblaciones con mayor vulnerabilidad, que no solo son las mujeres. Cuando estamos hablando de mujeres y encima le sumamos a ello el hecho de que exista una discapacidad, el hecho de que sean afrodescendientes o indígenas, el hecho de que sean de estratos bajos, el hecho de que sean mujeres que estén en zonas rurales, el hecho de que sean poblaciones incluso muy mayores o incluso muy jóvenes. Es decir, esa discriminación por edad existe en ambas franjas. Esos factores adicionales hacen que la persona esté en una situación de vulnerabilidad adicional. Es bueno resaltar también que las mujeres, de la misma forma que tienen una situación de vulnerabilidad mayor que los hombres en general y ante cualquier catástrofe, siempre se ven muchísimo más afectadas, también es verdad que el rol de ellas es fundamental y la resiliencia que han demostrado a lo largo de los años y a lo largo de los siglos, diría yo, es espectacular y eso hace que se recuperen con un impacto muy alto, no solo para la economía, sino para las familias e incluso para el mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque el rol de la mujer en la economía, la mujer como emprendedora, como empresaria, como gestora, la mujer profesional, es directo, la importancia es directa para contribuir a la economía de cualquier país. Pero adicional, es fundamental para la sostenibilidad de las familias, porque al final, en muchos casos y en muchísimos países, existe un elevado número de madres cabezas de hogar que están haciendo ese doble rol de mujer profesional y además de mujer que mantiene o que es la fuente principal de sustento de la familia. Y finalmente, cuando he dicho el rol importantísimo para el mundo, es porque esa inclinación mayor cuando analizamos las características de los emprendimientos, de los negocios, de los proyectos liderados por mujeres, vemos que ahí tienen unas cualidades y una sensibilidad mayor por los temas medioambientales, por los temas de salud, por los temas de educación y por todos los temas sociales. Es decir, que cuentan con un impacto sus negocios social importante, el hecho de ayudarles a ellos, a líderes sociales, a mujeres que están liderando iniciativas con un impacto social, eso hace que estamos contribuyendo entre todos a un mejor planeta con proyectos que están impactando de forma positiva dentro de él. En este sentido, cuando estamos hablando de emprendimiento inclusivo, no solo nos referimos al tema de las mujeres y a cerrar este gap, ¿no? Esta brecha que existe y que se ha incrementado a raíz de la situación de la pandemia reciente, sino también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un enfoque inclusivo en el sentido que tenemos que identificar cuáles son aquellas audiencias o segmentos o poblaciones que existen que tienen una vulnerabilidad adicional. En cada región, en cada país, aquí en Estados Unidos, existen las poblaciones que se llaman de color y aquí pues podemos hablar de lo que son la mujer de color, que incluye a la mujer afro, indígena, hispana, pero también aquellas mujeres que son mayores de 60 años, que tienen alguna discapacidad o incluso poblaciones que aunque no sean mujeres están en una situación de vulnerabilidad alta y que requiere acciones directas e indirectas que contribuyan a eliminar esas barreras con las que cuentan estas personas y esos factores que le están poniendo en nuestra situación de vulnerabilidad. En este sentido, para analizar cuáles son esas barreras o factores, las resumiríamos en tres. Por un lado, el tema de las habilidades, conocimientos y las herramientas. Las habilidades, dentro de ellas destacaría muchísimo en todos los países del mundo, la mujer por algún motivo siempre tiene ese tema de la autoestima. El tema de la autoestima y luego hay unas habilidades concretas de comunicación, de negociación, que son importantísimas en el mundo empresarial. El hecho de ser capaz de motivar, de vender, de conectar con tu audiencia, el hecho de ser capaz de negociar
es importantísimo para llevar a cabo tu negocio de una forma sostenible. Y en este sentido, las mujeres todavía tenemos un camino por delante en todo lo que es también el pensamiento creativo innovador y incorporar las tecnologías en nuestros negocios. Por eso, por un lado están todo lo que son las habilidades, los conocimientos y las herramientas importantísimas en las cuales las mujeres todavía pueden desarrollarse con un foco importante en esos que he mencionado, que son el tema de la autoestima, importantísimo, el tema de la negociación, la comunicación, la marca personal y finalmente la innovación y el uso de las tecnologías en el negocio. Adicionalmente a esto, existen otras barreras que son importantes considerar, que son un poco esas actitudes, esos comportamientos, esas que existen todavía en muchos entornos. Cuando hablamos tanto desde el punto de vista legal, que contribuye muchísimo el hecho de que no existan incentivos o el hecho de que no existan los permisos de paternidad que ayuden a que los hombres puedan estar repartidos y apoyando lo que son las labores domésticas, el cuidado de los hijos, para que las mujeres emprendedoras no puedan desatender sus negocios. Este tipo de iniciativas son súper importantes, son fundamentales para contribuir a un emprendimiento femenino sano y a un emprendimiento inclusivo y sostenible en el tiempo. Esas medidas que se pueden llevar a cabo parte de un pensamiento, ¿verdad? De un pensamiento, de un enfoque de considerar el emprendimiento inclusivo en sentido amplio, teniendo en cuenta no solo el tema del género, sino teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta el hecho de las discapacidades que pueden existir en algunas poblaciones, el hecho de el origen, incluso diría hasta el tema de la religión puede ser también una barrera para muchas personas y que se deben de llevar acciones tanto directas como indirectas por entidades tanto públicas como privadas y lo ideal es que sea conjuntamente para minimizar todas esas barreras y contribuir a un emprendimiento inclusivo. Adicionalmente está todo el sistema financiero y todo el tema de incluir el tema del género en las inversiones y promover las inversiones en aquellos emprendimientos liderados por mujeres. Para ello exige también que incorporemos en todo lo que es la inversiones con impacto, el enfoque de género a la hora de evaluar cuáles son esos recursos disponibles para apoyar a las mujeres emprendedoras y empresarias. En este sentido, no vale solo con que tengamos un enfoque, se requieren políticas, se requieren herramientas, se requieren acciones por parte de todas las instituciones, idealmente de forma conjunta y armónica y complementaria para promover ese emprendimiento inclusivo con un impacto social, con un impacto real, con un impacto económico y obviamente e idealmente con un impacto medioambiental en nuestro planeta. Y para ello tenemos que asegurar que todas, repito, todas las personas profesionales que en muchos casos han sido profesionales por cuenta ajena, pero ahora a raíz de la pandemia lo han perdido y tienen que empezar a emprender, con independencia de sus características personales, de su origen, de si han tenido o no oportunidades, si han tenido o no estudios, puedan tener una segunda oportunidad, puedan tener acceso a un salario y a una forma de sustentarse a ellos y a sus familias. Y por ello considero que los gobiernos, las entidades públicas, privadas, académicas y sin ánimo de lucro como la que lidero, tenemos que tener una visión y un plan concreto para potenciar ese emprendimiento inclusivo entre grupos, obviamente, como son las mujeres, los inmigrantes, los jóvenes, la población adulta mayor, los desempleados e incluso aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y en este sentido, creo absolutamente en el poder no solo del emprendimiento inclusivo, sino el poder de la mujer para ser el motor de la economía, para ser el sustento de las familias y para mejorar en el planeta. Y es por ello que nosotros, en nuestra entidad, predicamos con el ejemplo. En un momento clave, donde más necesitábamos ayuda, emprendedoras como es mi caso, mamás emprendedoras como es mi caso, es en el momento donde se han cortado todo el financiamiento, todos los recursos por parte de muchas entidades, tanto públicas como privadas. Eso ha hecho que entidades como la nuestra, que es del sector privado, gracias a Dios hemos contado con un compromiso sincero de muchísimas personas que se han sumado a nuestra entidad, muchas sin ánimo de lucro y de forma voluntaria para poder ayudar a cientos e incluso, diría yo, miles
de mujeres emprendedoras que han tenido una situación difícil, de hombres y personas que han estado en una situación de vulnerabilidad adicional en esta ola y pandemia que hemos vivido, para poder responder juntos a través de alianzas y con un impacto social y real a través de acciones concretas como son la capacitación y el desarrollo de conocimientos, herramientas y habilidades. Por otra parte, espacios de networking para conectar, para inspirar, para buscar ideas, para crear alianzas, y también espacios y ferias para generar oportunidades comerciales, como es el caso de Foromed Global Summit, que en el cual lo que hemos creado es espacios como el Women Economic Forum, que lo que son es generadores de oportunidades para que las mujeres puedan trascender, puedan superarse y puedan seguir impactando no solo sus vidas, las de sus familias, sino también en este planeta. Es por ello que me gustaría cerrar este espacio hablando de que todos y cada uno de nosotros podemos poner esa semillita generadora de un bosque que al final ayude a construir un mundo mejor. Cada uno tendrá que ver desde qué forma, puede ser como voluntario de una entidad, puede ser como emprendedor, puede ser como empresario, como puede ser como generador o diseñador de políticas públicas, pero es importantísimo que tengamos una visión inclusiva, una visión y un enfoque inclusivo a la hora de abordar el tema de emprendimiento, y que generemos y que pensemos en que no podemos crear más brechas, sino cerrarlas, y para ello es importante no solo entenderlas y conocerlas, sino también pensar de qué forma podemos abordarlas, disminuirlas e incluso eliminarlas. Y es por ello que os invito a todos vosotros a participar en este espacio tan inspirador y en otros espacios que salgan a raíz del Women Economic Forum, y también aquellos que podáis impartir talleres, conferencias, sesiones e incluso generar oportunidades para mujeres emprendedoras, empresarias y poblaciones con un riesgo o con una vulnerabilidad. Siempre existen oportunidades, bien como empleadores, bien como empresarios, con lo cual queréis hacer cosas tan sencillas como, por ejemplo, las mascarillas transparentes para poblaciones que tengan algún tipo de limitación auditiva puedan entender. Existen cantidad de ideas innovadoras y proyectos innovadores que ayudan muchísimo a todos, no solo a conseguir un negocio sostenible, sino también a conseguir cerrar esas brechas tan importantes en las cuales es una obligación de todos poder trabajar en ellas y poder eliminarlas. Y con esto, pues me gustaría cerrar este espacio y animaros a que no dejéis, a que hay que ser positivos, y a que las cualidades que definen a una emprendedora son cualidades que nos deben de definir a todos. Esa pasión, compromiso, perseverancia, proactividad, autoestima. Todas esas cualidades son importantísimas, esté uno dentro de una empresa o esté liderando una empresa, para poder no solo vivir en este mundo de una forma real y con un impacto importante, sino también poder transmitir esos valores a todas las personas que nos rodean y, por supuesto, a nuestras familias. Muchísimas gracias.